tal? Buenas noches. Hoy estamos a 25 de octubre. Esto es Identitarias, un programa en el que ustedes hoy sí van a poder practicar su la, los, les, ellos, aquí, they, bueno, no sé, lo que se les vaya ocurriendo, inspirando, porque pues hoy vamos a hablar de un tema que causa a veces, no sé por qué la gente se altera y se molesta un poquillo, pero o mucho en cuanto al lenguaje inclusivo. Y pues tenemos hoy nuestra súper invitada. Está hoy Adriana Ríos de Isonomía. Y bueno, por supuesto, también saludo aquí a las compañeras, les compañeros Judith y Chantal, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muy Muy bien, bien, muy don bien Paul. aquí. Adriana, un super placer, Judith. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Y a ¿Qué me dice todos los que nos Adriana? escuchen. Y bueno, Sí, pues también les recuerdo que estamos en el Facebook todos los lunes en Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay, pero también nos pueden escuchar en Violeta Radio, en el Facebook de Violeta Radio y en el 106.1 FM los jueves a las 12 del día en la repetición. Y pues no se pierdan esta serie de Identivarias que pues se pone bueno, la verdad. ¿Qué puedo decir yo que estoy aquí, verdad? Pero la idea es Se charlar. pone buenísimo, no bueno, buenísimo. Pone buenísimo, buenísimo sí. y buenísime. Buenísima, Buenísimes estamos. buenísima, Buenísime. como nosotras y Sí. nosotros. Y bueno, pues la idea es que ahora que te presentes, por favor, siempre pedimos que nos digan cómo se describen. Entonces, adelante, Adriana, por favor. ¿Cómo me describo? Ah, caray, ¿en qué aspecto? A ver, cuéntame. Como quieras, de lo que quieras, como quieras. Soy abogada de formación. Em, Digo que mi hijito es Isonomía, junto con mi esposo, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos Humanos. Somos personas interesadas en temas de derechos humanos y que buscamos constantemente a través de nuestras actividades, pues, acercar estos temas a las personas, ¿no? De forma que puedan incorporarlos en su vida cotidiana. Soy una persona, muy alegre. eh, no sé qué más decir. No soy experta en lenguaje incluyente, soy abogada, pero soy hablante del idioma español con perspectiva de género, y entonces creo que este tema, ahora vamos a hablar, digo, obviamente el tema del lenguaje inclusivo, eh, hay en otras versiones, en inglés y en francés, pero nos vamos a ceñir al que nos interesa por el contexto, que es el lenguaje incluyente en cuanto al género en español, y pues esta temática es para cualquier persona que hable español, digo, o que entienda español, pues es para ese punto. Abogada, 35 años, casada, con un Porque hombre no. guapísimo. Por cierto. ¿Qué Muy más? bien. Bueno, está buenísimo porque además pareciera que sí, que ahora sí que a quién pertenece el idioma, sí, podemos empezar por ahí y que el tema pues que lo lleve a cabo alguien que se dedica al derecho me parece que es muy pertinente y además bastante novedoso el asunto. ¿A quién Entonces, pertenece? ¿a quién pertenece? A quienes hablan la lengua, ¿no? Y no específicamente el español, depende del contexto. Cuando hablamos de la lengua, pensamos que es un sistema, un concepto autónomo, sí, ¿no? Tiene sus propias características, tiene sus propias reglas, pero no es independiente. No es independiente porque depende de las personas hablantes. O sea, una lengua puede ser una lengua, pero si no se usa, pues es una lengua muerta. Tenemos lenguas bellísimas, el latín, por ejemplo, ¿no? Pensemos en otros idiomas, pero no los usamos, ¿no? Pensemos, estaba viendo el fin de semana esta trilogía con mi esposo, de El Señor de los Anillos, y entonces tienen los elfos, ¿no? Se escucha padrísimo esta lengua que tienen, es una lengua que no se utiliza, es una lengua que fue inventada, le llaman artificiales, si no mal recuerdo, porque es una lengua que fue específicamente diseñada para eso en particular. Nadie más la usa fuera de la película. Entonces, se escucha bonito, pero no es una lengua que esté en uso. Entonces, ¿a quién pertenece? A los hablantes, a las personas hablantes. Y esa lengua va a tener características específicas, características especiales, dependiendo del contexto. No es ajena al contexto. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando ahorita en español? O sea, no se dio por entendido, a mí no me dijeron, oye Adriana, vas a dar la conferencia en español. O me dijeron, ¿sabes qué? Vas a dar una confe en inglés. Nunca me hicieron
esa petición, pero entendimos que por el contexto estamos hablando en español. Bueno, vamos a hablar del género inclusivo en cuanto al género en español. A lo mejor si fuéramos de otra nacionalidad, estuviéramos, no sé, en Estados Unidos, en China, otro sería el contexto y otro sería el código para presentar este mensaje, por ejemplo. Entonces, sí, Chantal, tiene que ver con el contexto. Ok, duda dudosa. ¿Por qué justo cuando las palabras no provienen de nuestro contexto ni de nuestro idioma hablante, las aceptamos más fácilmente? ¿Por qué? A ver, otra vez, repíteme la pregunta. Sí, ¿por qué palabras como workaholic o procrastinear o googlear, Ya. whatsappear, ¿no? Entraron como, vaya, como decir, quiero una torta de tamal, por favor, ¿no? Así de fácil y de fluido, ¿no? Sí. Y no un pronombre. O sea, dijeras, no, bueno, ok, es que pedimos todo absolutamente. No, Sí. un pronombre. ¿Por qué? Quizá porque nos raspa, ¿no? O sea, porque raspa lo hetero, raspa esta base andrógina, raspa este sistema, raspa el privilegio, cuestiona, quizá por eso. O sea, cuando hablamos de cosas, cuando hablamos de objetos, luego les hago un ejercicio, les digo, a ver, revisa tu último, ¿no? A las personas que son así puristas de las reglas gramaticales, digo, yo la verdad es que me presumo de tener una muy buena gramática, escribir muy bien, pero estas personas que asimilan o que tratan de decir que el lenguaje, incluyendo todos esos planteamientos, que el lenguaje es la gramática. Y si no está dentro de una regla gramatical, entonces no tiene sentido el lenguaje incluyente. La gramática es parte del lenguaje. Y cuando hablamos de lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, nos referimos a esta comunicación entre personas, no para designar el teléfono o la casa o la mesa. Ahí no tenemos problema. O sea, no hay problema por nombrar a la tierra en femenino, decirle pues es tierra. Y la disputa no está en ¿y por qué no es tierro? ¿O por qué no es tierre? O el mundo, ¿por qué no es munde? ¿O por qué no es mundo? La disputa no está sobre eso. La disputa está cuando, o la incomodidad, cuando se trata de referir, recordaron el caso de Andra, ¿se acuerdan? Cuando se trata de la persona, porque tiene que ver con la dignidad, creo yo. Digo, entre otras tantas, ¿no? Quizá cada quien tendría que preguntarse, o este sería un ejercicio muy interesante, ¿por qué te incomoda? O sea, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te molesta que alguien diga, oye, yo quiero que me digas ella? O sea, ¿qué te mueve a ti, no a la otra persona? O sea, ¿en dónde está la ofensa para ti? ¿Qué te mueve a ti en tu heterosexualidad, por ejemplo? No sé, ¿no? O sea, ¿qué te mueve a ti como varón en tu privilegio? Primero la disputa fue por la A, ¿no? Que nos nombraron en femenino. Y recordarás, por ejemplo, con la Declaración de los Derechos del Hombre, que literalmente eran la Declaración de los Derechos del Hombre. No nos incluía a las mujeres, eran específicamente derechos, después de la Revolución Francesa, específicamente derechos para los hombres. Nada que ver, no consideraba privilegios o esos mismos derechos para las mujeres. Cuando se hace la Declaración de los Derechos de la Mujer, entonces ahí hay una marcación de decir, bueno, las mujeres también, el ser hombres, o sea, no nos incluyen vaya, eran derechos para hombres, no había por qué incluirnos, no había por qué nombrarnos, o sea, no habría por qué titularla los derechos de la humanidad, porque no estábamos incluidas, solamente eran los derechos de los hombres. Entonces, cuando se comienzan a cuestionar estos privilegios, pues claro que raspan. Cuando se empieza a decir, oye, imagínate, históricamente desde la formación del Estado romano, ¿no? La primera cámara de senadores, eran senadores, eran varones, ¿no? Y no cualquier varón, o sea, no era un varón afeminado, era un varón, ¿no? De estos machos que tienen que tener ciertas características que se nos han dicho que tienen que ser hombre. Así funcionaba. Pero ojo, él funcionaba para quién funcionaba, obviamente, para ese grupo de privilegios que tenía el poder. Hoy en día sería absurdo que en esa época nos hubieran, no, en el Senado romano dijera senadores y senadoras, ¿y para qué nombrarlas si no están? Tan absurdo como es ahora no nombrarlas, por ejemplo, estando, o no nombrarles estando la diversidad presente. Entonces, creo que lo que raspa o creo que lo que molesta, o al menos en mi persona, cuando yo empecé a escuchar del tema o empecé a involucrarme con el tema, para mí era como, ¿pero por qué? ¿No? O muchos de los comentarios que vi de Andra,
¿no? O sea, en relación a Andrade, ¿y por qué es la molestia? Y me resultó muy curioso, por ejemplo, con este tema, todos, o sea, cómo la noticia se volcó en esta petición que hace y no en la ofensa. O sea, la noticia fue la petición amable que ella hace, independientemente de si gramaticalmente no. O sea, es una petición, pero la noticia no fue la serie de insultos que vinieron a partir de esa petición. Eso no fue noticia. Entonces creo que eso nos tiene que poner a pensar, decir, bueno, ¿qué es más ofensivo? ¿O por qué este tipo de violencia simbólica la toleramos? ¿Por qué no nos resulta ofensivos? ¿No? O ofensivas estas formas. Entonces, creo que ahí sería un cuestionamiento personal muy interesante que cada quien tendría que hacer, ¿no? A quien le ofende decir, bueno, ¿qué me mueve en mi persona? O sea, ¿qué me está molestando a mí de que alguien más quiera ser nombrada de tal o cual forma? Ahora, la propuesta de lenguaje incluyente no es invisibilizar a ningún género, sino visibilizar a la otra mitad de la población que no es hombre, hetero. Y no me refiero nada más a las mujeres, ¿no? O sea, a las mujeres hetero. Pensemos en la población cis, trans, que también hay un reclamo. Y dice, oye, aquí estoy. Y también quiero nombrar. Quiero que me nombren y también quiero incomodar. Porque también parte del lenguaje incluyente es quiero incomodar para llamar la atención y para poner la atención en otro grupo que no tiene los privilegios que históricamente tienen, ¿no? Cierto grupo, o la mitad de la población, bueno, no la mitad, considerando, ¿no? Fíjense, yo estoy diciendo, bueno, la mitad de la población es exactamente, no, y es menos de la mitad, ¿no? Pensando, o sea, decimos, bueno, decimos que somos la mitad de la población pensando en el 50% de hombres hetero, pero no todos los hombres son hetero, y hay muchas formas de ser hombre, y hay muchas formas de ser mujer. Entonces, es un pequeño grupo que no es ni el 50%, que es importante, pero que ha dominado y que a partir del lenguaje también se ha colonizado la forma de pensar. Así es. Oye, Adri, ¿y qué también es un asunto, también sería de androcentrismo, sexismo? ¿Tú qué crees? Te voy a contestar con otra pregunta. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que sí, pero desde el punto de vista jurídico también nos podrías decir algo. Sí, mira, como te decía, nuestro sistema jurídico, por ejemplo, tiene un origen antiquísimo, o sea, nuestra constitución no es, Adriana nació en el 86 y nació con su constitución en la mano, ¿no? No fue por generación espontánea, o sea, lo que hoy vemos, nuestra constitución, nuestros códigos civiles, ¿no? Nuestros códigos familiares, en donde, ¿te acuerdas que vemos esta forma ¿te acuerdan la definición de familia? Que no es, o sea, no te estoy hablando del siglo pasado, te estoy hablando de estos años reciente, que todavía la definición en los códigos, ¿se acuerdan cuál era la definición de familia? Antes de que comenzáramos a hablar de la disputa bueno, no la disputa, que comenzáramos a discutir el tema del matrimonio igualitario, ¿se acuerdan cuál era la definición? ¿Cómo debía ser una familia? ¿Cómo se constituye una familia? Un hombre y una mujer y con el objeto ¿para qué? De procrear, ¿no? Sí. Exactamente. Ajá. Ahora, ¿ustedes creen que esa es una definición errónea? O sea, ¿una familia puede ser un hombre y una mujer? Sí. Puede ser, sí, pero no todas tienen deseos de procrear. Bueno. Exacto. Puede ser un hombre y una mujer. El problema con esta definición no es que sea errónea, es que es limitada. Porque efectivamente, por ejemplo, yo te puedo decir, yo vengo de una familia así, un varón, una mujer, que cumplieron el fin del matrimonio y tarán, aquí estoy yo. Pero hay muchas otras formas de ser familia que no necesariamente constituyen a esta forma en la que yo tengo y que entonces, al no ser incluidas, quedan fuera de la protección de la ley. Entonces, a través de las palabras, fíjate cómo esta definición de hombre y mujer, ¿ves cómo las palabras son importantes y aplicadas en un contexto jurídico también? Puede ampliar o limitar el acceso a derechos de otras personas y hacer esta discriminación institucionalizada. Entonces, la disputa era, desde el aspecto jurídico, es, bueno, quitemos el término hombre y quitemos el término mujer. Entonces, si te das cuenta, y por cambiarlo por un término más amplio, como el término de persona. Y entonces había grupos muy conservadores que decían, no, pero es que ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces hablar de términos persona implica las formas de ser hombre y las formas de ser mujer que no necesariamente responden a esta
¿cómo llamarle? No normal, esta normalizada, no normalizada, esta aceptada forma de ser hombre y mujer, hetero, y párale de contar, ¿no? Y nada más. Entonces, era una forma de restringir, y no te estoy hablando de que digas, ay, Adrián, eso en la época de la Inquisición, no, hombre, apenas. ¿Y qué trabajo costó que en los códigos pudiéramos ampliar el término? Y esta, por ejemplo, es una técnica, es una propuesta de lenguaje inclusivo, de sí hacer esta diferenciación entre hombre, entre mujer, a partir de los marcadores, y también el utilizar el término persona como un término más amplio al momento de dirigirnos a las demás personas. Entonces, si me preguntas cómo se fundó o esta idea de decir, oye Adriana, ¿y cuándo, de dónde nació esa idea que hasta apenas hace unos años atrás, no más de dos, se vino reproduciendo esta idea de que la familia, ¿no? El centro de la sociedad es la familia y tiene que ser un hombre y una mujer y con fines de procreación. Oye, ¿y qué tal, por ejemplo, con una mujer que no quiere ser madre de bebés? Que a lo mejor dice, bueno, yo solamente quiero tener perritos o gatitos, ¿no? O no quiero, o no puedo. Entonces, ¿qué hay de esas personas que son mujeres, pero que su cuerpo no está dispuesto, por ejemplo, para la maternidad? Entonces hay un señalamiento. ¿Por qué? Porque sale de esta forma aceptada. Entonces, todas estas formas no son nuevas. Fíjate, cuando se configura nuestro sistema jurídico, que es de un origen y una tradición romano-canónica. Sí, canónica porque también interviene Roma, ¿no? La iglesia en algún momento. Pero cuando se configura, por ejemplo, en la etapa de la monarquía, pensamos solamente hay varones. O sea, tú dale a cualquier libro de historia que tú quieras, de historia de derecho, y son varones, quienes dominaban el Senado, quienes dominaban la vida pública. Teníamos paterfamilias y materfamilias, pero el paterfamilias pues era quien tenía todos los privilegios de poder salir a la vida pública, de poder tener acceso al patrimonio. Yo les haría una pregunta. A ver, por ejemplo, Paul, ¿no? ¿Tu primer apellido cuál es? Y es bien común, Martínez. Martínez. ¿Ese apellido de quién es? ¿De tu Ese mamá? apellido es de mi papá. ¿Y tu segundo apellido? Peredo, ese es de mi mamá, pero obviamente viene de línea paterna, porque el Peredo viene del abuelo. Exactamente. O sea, tu apellido materno no es tan materno. En realidad es el apellido del papá de tu mamá y tu apellido paterno del papá de tu mamá. Esa modificación también es reciente. Y entonces aquí, en estas cosas, Judith, vamos viendo que lo vamos normalizando, es normal. Y no alcanzamos a ver de repente que viene esta marca de hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres no teníamos derecho a ciudadanía. O sea, las mujeres para poder existir jurídicamente y en la vida pública, o sea, no existir biológicamente, naces y listo, pero para poder tener una personalidad jurídica, atributos, un nombre, tenías que depender de un hombre, ¿no? Eras como un callo, por ejemplo, ¿no? Ahí le salió un callo, ¡pum! Ya tiene una mujer. Entonces, a lo mejor tú dirías, ay, Adriana, pero eso es antiquísimo. Esta forma de denominarnos, de ponernos los nombres, es reciente también, hasta ahora que ya hay esa posibilidad de poder invertir los nombres, ¿no? Ya no se le denomina apellido paterno en primer lugar y apellido materno en segundo lugar, ahora es apellido 1 y apellido 2, y tienes la posibilidad, a mí ya no me tocó, pero tienes la posibilidad de elegir ponerles a tus hijos o a tus hijas los apellidos invertidos, ¿no? El que tú quieras. Pero estas son marcas, ¿no? Como si fuéramos vacas, ¿no? Que nos dicen patriarcado, androcentrismo. Y esto del androcentrismo es poner al hombre en el centro del universo. Y la lengua no se salva de eso. O sea, el castellano no se salva de esas expresiones. Y si tú te das cuenta, el lenguaje refleja ese contexto. Es como te decía, por ejemplo, cuando se constituyó el Senado, ¿no? O sea, ¿para qué nombrar a las mujeres? ¿Para qué? Si en ese contexto social ellas no, o nosotras no estábamos incluidas en la vida pública, ¿para qué nombrarnos? Es como si yo llego a un salón y paso lista y no hay nadie, es absurdo. Entonces, tiene que ver con el contexto cultural, tiene que ver con el contexto social, por eso te decía, ¿no? La lengua sí es autónoma, pero no es independiente, porque depende de los hablantes, depende de los contextos. Y esto que me decías, oye, pues hay estas palabras nuevas, ¿no? El emoji, la computadora, o sea, antes cuando tenías un niño, una niña, o un niñe, no sé, le decías, oye, papá, ¿no? Mamá, ahora es papá, mamá, celular. Esta palabra no existía cuando
seguramente nosotras, ¿no? Nosotros no nacimos. Entonces, se van añadiendo palabras conforme el contexto va cambiando, pues se van creando palabras nuevas para poder referirnos a eso que está existiendo y no invisibilizar. De eso trata el lenguaje incluyente. Y por supuesto que la lengua castellana pues se caracteriza por tener esas marcas androcentristas. Por eso el masculino genérico, por ejemplo, Claudia Guichard en su manual de comunicación no sexista, dedica todo un apartado justo a hablar sobre el androcentrismo. ¿Qué es esto? Poner el nombre en el centro. Entonces, por eso, cuando pensamos en el masculino genérico, aquí en el género gramatical hay que hacer una distinción entre género gramatical y el sexo de la persona. Entonces, en el español, resulta que el masculino genérico tiene un doble valor que le llaman, ¿no? las personas lingüistas. Y dicen, tiene un valor específico y un valor genérico. ¿Qué quiere decir un valor genérico? Que cuando decimos hombres, incluye hombres y mujeres, ¿no? Y diversidad. O sea, incluye todo, todas y todes. Eso es un valor genérico. Pero también cuando decimos hombre, puede que nada más se refiera a los hombres en específico, y ya. En el caso del femenino, la marcación nada más tiene un valor, que es el valor específico. O sea, cuando hablamos en femenino, no incluye a los hombres. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando yo voy y me dicen, ahora, están las dos formas, ¿no? Podemos usar el masculino, están las formas en masculino y las formas en femenino. Lo que pasa es que tenemos el hábito de utilizar únicamente el masculino, porque nos es más cómodo, porque así lo aprendimos, porque es el que se usa, porque es el del privilegio, así lo aprendimos, ni siquiera lo cuestionamos. Pero es algo, aquí surge algo que hay Álvaro Meseguer, refiere al salto semántico, no nada más pero es el que yo he leído, ¿no? El salto semántico, cuando hablan en masculino genérico y las mujeres tenemos que preguntarnos si eso nos incluye y no, porque el masculino genérico tiene este doble valor, específico o genérico. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen, en la historia del hombre, entonces aquí yo tengo que identificar o preguntarme, ¿no? Yo, Adriana, me identifico como mujer y yo digo, ok, la historia del hombre se refiere a la historia del hombre, a la historia del hombre o a la historia de la humanidad, o sea, ¿me incluye o no me incluye? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, decimos, a ver, los hombres que nos están viendo, levanten la mano, quien se identifique como hombre, entonces yo sé que específico, yo no estoy excluida, yo estoy excluida de ese término, y ahí vemos el género con esa característica de especificidad. Pero cuando yo me refiero en femenino, por ejemplo, les digo, a ver, todas las que estamos aquí, levanten la mano. Es difícil que un hombre diga, yo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el género gramatical no le incluye. Pero en el masculino genérico sí. Entonces aquí es donde se da el salto semántico. Pero ese salto semántico solo implica que las mujeres hemos aprendido y nos hemos acostumbrado. Y ojo, cuando estoy hablando de las mujeres, no es que no estoy tratando de excluir a las personas LGBTIQ, ¿no? Sino que históricamente, esta discusión tampoco no es nueva, empezó por ahí de los 70s, el tema del uso del lenguaje incluyente, cuando empiezan a cuestionar cómo en el lenguaje también estamos excluidas. Y entonces es un movimiento, un cuestionamiento que viene a partir de las mujeres feministas. Y entonces empieza la discusión respecto de las mujeres, pero de repente, ¿no? Surge también decir, oye, es que hay otras formas de ser mujer, o yo no soy ni mujer ni hombre, ¿y qué pasa con nosotros? Pero esta apertura se da a partir de las feministas. Pero eso no implica que nos tengamos que quedar ahí. También ahora se cuestiona, y quien dice, bueno, hay que romper con esta binaridad. Así es. Oye, pues tenemos ahorita algunos saluditos. Aprovecho para decir que están por acá. Está Adrianux González desde Puebla. Nos manda el saludo. Flavia de Anabela desde Buenos Aires también. Saludos. Saludos. Noranelli, saludos a Noranelli. Hola, hola. Daniela Solís, Fabs Llamas, uy, qué bien que nos está viendo. Lupe Láez dice, es que no solo es llamar la atención con el respeto a los pronombres, es incluso decir existimos porque supuestamente solo existe el binarismo de género.
Exacto. Tienes toda la razón. Y esta no es una discusión acabada. Ahora, algo y saludos a Buenos Aires, que por cierto, mucho de los textos que hay escritos, que no están en comunicaciones oficiales, ¿eh? O sea, yo no he visto, de los manuales que yo he revisado, empiezan a hablar como el tema de la E, ¿no? Y la posición es que es un posicionamiento político. Hay quienes dicen es un posicionamiento filosófico de los textos que he leído. Pero muchos de esos artículos que hay son justamente de personas argentinas, ¿no? Hay una chica, si no mal recuerdo, que es argentina, tiene un manual para hablar con E. Ahorita les digo el nombre, ahorita que me acuerde. Pero en Argentina tienen donde tienen muchos textos en relación al uso de la E, digamos que van como más avanzadas. Y efectivamente, ¿no? Romper este binarismo. Y es entonces cuando aquí irrumpe la E. Primero empezamos con el tema de la arroba, ¿no? Con el tema de la X, de que si pongo la diagonal y le pongo A para entonces denotar que también hay mujeres. Y entonces ahora la disputa, digo, no por nada se volvió viral, es este cuestionamiento de la persona que escribe, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué hay? O cómo se rompe con ese binarismo. Ahora, quiero aclarar algo también, porque de repente no debemos caer en esa creencia de que es que el lenguaje incluyente va a acabar con la discriminación, ¿no? O sea, ay, pero ¿para qué? Y tampoco minimizarlo, decir, ay, pues, ¿qué tiene, no? O sea, eso no va a acabar. Escuché hay una doctora que han estado jalando mucho en la UNAM, que es lingüista, y ella dice que el lenguaje incluyente es una tontería, porque dice que es una forma de ocultar, seguramente habrán escuchado este argumento, dice, es que oculta, ¿no? O sea, los políticos o las políticas creen que por utilizar en un discurso nos engañan y es una cortina de humo, porque ya entonces con eso creen que son incluyentes y se deslindan de la responsabilidad de generar políticas para, palabras más, palabras menos, se deslindan de su responsabilidad de promover la igualdad en realidad. Entonces esto es una cortina de humo porque nada más dan un discurso y ya con eso cree que son incluyentes. Coincido con esa parte de su discurso. Sin embargo, quiero dejar muy en claro, me gustaría que reflexionáramos en esto, que el uso del lenguaje incluyente no es el fin de la discriminación, pero sí es una parte muy importante, ¿no? Primero, creo que es un reflejo, o sea, el uso constante del masculino genérico es un reflejo de cómo hemos sido educadas y cómo desde la formación de nuestro sistema jurídico, por ejemplo, ¿no? Desde que empezamos a hablar, cómo es que hemos asumido, hemos puesto en el hombre, se ha puesto el hombre en el centro del discurso, de la vida pública, de la vida privada. Pero además, aunque no lo hayamos puesto como hemos aceptado y hemos normalizado que el hombre hetero, ojo con esto, el hombre hetero, está en el centro de la vida, en el centro del discurso. Y eso lo reflejamos con el discurso. Pero sí creo que es una herramienta muy valiosa que está al alcance de todas las personas, que implica, más allá de las técnicas, que si voy a utilizar el término persona, que si puedo desdoblar, que si los epicenos, no sé, que si evito expresiones de connotaciones negativas. Pero creo que la parte importante que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Que antes de hablar, comenzar a reflexionar y a darnos cuenta que el lenguaje es bellísimo, sí, para quienes dicen, es que tenemos una lengua muy bella porque la quieren destrozar con el uso de la E. Pero también es decir, sí, y la diversidad es bellísima. Y la diversidad merece ser nombrada también. Y para eso está el lenguaje, para nombrar esa realidad, esa diversidad. Entonces, el lenguaje incluyente no viene a ser esa arma que, pum, de tajo corte con la discriminación y listo. Mañana México saquen su manual desde la Presidencia de la República y estas son las reglas en castellano y la RAE palomea y diga, se acepta, pum, listo, se acabó la discriminación. Claro que no, pero creo que es una herramienta muy noble porque es una herramienta que está al alcance de cualquier persona hablante, ¿no? Y de cualquier persona que tiene la posibilidad en su mente de decir, ah, caray, tengo la posibilidad de contribuir a la inclusión, no tengo que ir a una escuela como cuando vas a aprender algún otro idioma, porque es con tu propio idioma que tienes muchos recursos. Hay quien dice, el lenguaje es riquísimo, claro que es rico. O sea, la propia lengua castellana te da posibilidades infinitas, bueno, no infinitas, pero sí muchas posibilidades de nombrar y de tener una comunicación fluida en donde a partir de tus expresiones le puedes decir también a la otra persona, reconozco tu diversidad, ¿no? Y respeto tu dignidad y respeto cómo existes
en el mundo, de forma distinta a mí, pero es una forma de comunicarlo y es una forma de decirlo, es una herramienta que está al alcance de todos. A diferencia de cuando vemos, por ejemplo, alguna violación a derechos humanos, ¿no? O cuando necesitamos recurrir a un abogado, necesitas recurrir a otra persona para defender tus derechos. Pero en el habla, en el uso cotidiano, tenemos una forma cotidiana, no costosa, algo que tú ya sabes hacer. Estamos hablando y ya eso es todo lo que necesitas para poder comenzar a ser una persona incluyente, ¿no? Y comenzar a crear nuevas narrativas, a comenzar a crear también o a repensar esas herencias sociales, decir, caramba, ¿cómo aprendí esto? ¿No? O sea, cuando me decían hombre y cuando tú eres chiquita o papá, ¿cómo se ve un papá? Con barba, así, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora tienes 2 mamás? Por ejemplo. Y entonces, el tema del lenguaje incluyente, digo yo, es como la cereza del pastel. Es esa cereza del pastel que tiene de fondo muchas otras cosas, pero que es una herramienta que está al alcance de todos y que también es un reflejo de la sociedad y que creo que es lo que tenemos que cuestionar y pensar qué es lo que estoy pensando, porque eso que estoy pensando es lo que estoy transmitiendo. Y si de repente ya no estás pensando en, oye, ¿cómo escribo Mercedes, Adriana? Si no lo escribes ya de forma cotidiana, pues el lenguaje incluyente a eso nos invita a repensar, ¿no? A decir, no me he leído el manual de Claudia, pero ¿cómo puedo dirigirme a este grupo de personas? O sea, Oye, ¿cómo puedo decirle? y Sí. hablabas ahorita de la RAE, porque cuando a la gente le da por ser muy purista del idioma, se acuerda que hay una RAE, que además yo he sabido que no todos los idiomas tienen una institución que regula el uso del lenguaje, pero aún la misma RAE tiene estas rarezas como meter los mexicanismos, y eso incluye la catafixia, cosa muy extraña, o Así es. cantinflear, ¿no? Y yo digo, Ajá. bueno, pues porque eso, además lo hablábamos antes de que alguien lo aprobara, ¿no? Le diera, como Ajá. dijiste, la palomita, ¿no? Entonces, Sí. esto todo el tiempo está en reconstrucción y en movimiento. Lo decían al principio. ¿De quién es la lengua? De las personas hablantes, de donde lo hablan. Entonces, la RAE no viene y te dice, ¿sabes qué? No, o sea, a ver, yo les diría, revisen todos y todos tu WhatsApp y dime cuál es el último emoji que mandaste. ¿Y qué significa ese emoji? O sea, ¿cómo lo describiría la RAE? ¿Y por qué lo usamos? ¿Está en la RAE? No está en la RAE. O sea, es otra forma de comunicarnos. Y no solo nos comunicamos con las palabras que están en el diccionario. O sea, hay muchas formas de comunicación. Ahora, el lenguaje incluyente en cuanto al género en español, así lo denomina la ONU, por ejemplo, dice específicamente, lo tienen 6 idiomas, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene recomendaciones o tiene orientaciones. Las tiene para el español, las tiene para inglés, las tiene en chino, las tiene, ¿para quién más? Ahorita te digo, en árabe, en chino, en inglés, en francés y en ruso. Pero estas orientaciones tienen que ver específicamente, obviamente, con el contexto y con las características propias de esa lengua. Entonces, el lenguaje incluyente o estas orientaciones que se dan, pues tienen que ver, insisto, con el contexto que se da, con las propias reglas de la gramática. Y la RAE no crea el lenguaje, ¿no? Más bien nos van dando una pauta de cómo es que se usa, o nos va explicando cómo es que se usa esa palabra en ese contexto determinado. Entonces, en Estados Unidos tienen su propio diccionario y dicen, bueno, esta palabra, cuando tú estás aprendiendo, tienes tu diccionario, dices, ahí dijo esta palabra, ¿qué significa? Word. Me voy al diccionario a ver ese símbolo formado por palabras, ¿no? ¿Qué significa en este contexto? Entonces, la RAE no crea el lenguaje. Y estos posicionamientos, y tampoco puede detener el uso de la E, ¿no? O sea, y tampoco puede detener, ni puede venirle a decir al hablante, no uses la E, no uses el emoji, porque eso no está gramaticalmente, ¿no? Sí. Y van tratando como de definir o van tratando como de explicarnos, y muchas de esas explicaciones, si se dan cuenta, no sé si recordaran, les decía, busquen cuál es la definición que se da, por ejemplo, de mujer en la propia RAE, y cuál es la definición que se da de hombre, ¿no? O cuál es la definición que se da de papá, y cuál se da de mamá. Y buscamos muchas definiciones y nos damos cuenta que se reproducen estereotipos de género, pero no es que la RAE esté poniendo esos estereotipos como tal, sino que dice, identifica o va identificando cómo es que se usa
esa palabra y cómo vamos, a través del uso del lenguaje, cómo vamos reproduciendo estas formas de pensamiento. Ahora, el tema del uso del lenguaje incluyente no solo tiene que cambiar, de repente pensamos que es solo desdoblar, porque creo yo que aquí en México se ridiculizó mucho, se puso de moda cuando Vicente Fox empezó, recordarán, pues, chiquillas y chiquillos, ¿no? Entonces, de repente asociamos con lenguaje incluyente, pues es cambiar una A por una O. Y ahora con el tema del EPS, vuélale la O y clávale la E. Pero no es eso, tiene que ver algo más profundo. Tú me decías, oye, ¿y qué tiene que ver el androcentrismo con el tema del lenguaje incluyente? Te decía, bueno, por ejemplo, en los textos jurídicos, ¿cómo va? Pues quienes crearon estos textos jurídicos fueron hombres, lo que hoy conocemos en Roma, los romanos. Cuando decimos la historia del hombre, al menos en la historia del derecho, es literal la historia del hombre, no incluye a las mujeres. Fue escrita para ellos, las instituciones fueron creadas por ellos. Más adelante evoluciona, por ejemplo, a nuestros códigos, te decía, nuestros códigos, por ejemplo, civiles, ¿no? Fíjate, nuestro código civil, este mismo código que tenía la definición de familia del hombre y la mujer con fines de procreación, pues son esos estereotipos que ya vienen, por ejemplo, desde el Código de Napoleón, que es en el que está, digamos, inspirado nuestro Código Civil. Y, por ejemplo, el Código de Napoleón que les decía es que específicamente tenía o mandataba una obediencia al marido. Entonces, por ejemplo, si ella era adúltera, la mujer podía ser recluida, ¿no? Y obtener el divorcio. Pero si era la inversa, según el Código Civil, pues él no pasaba de una multa. Y es más, podía obtener el divorcio y así fuera. Es más, el derecho, por ejemplo, el divorcio, hasta hace no mucho, estas figuras jurídicas, era el divorcio necesario. O sea, tú tenías que demostrar, y generalmente como mujer, ¿no? Que él te violentaba, o que era borracho, o que tenías que demostrarle a una juez para poderte conceder el divorcio. Cuando el matrimonio se supone que era un acto, ¿no? Es un acto de voluntad propia, en donde tiene que estar la voluntad de las dos personas, pero no podía disolverse así. Entonces, todas estas formas plagadas de machismo, ¿no? Y de androcentrismo que ponen al hombre en el centro, sí, del lenguaje. De hecho, si te das cuenta, revísale por ahí la Constitución, y mucho está en masculino genérico, y las mujeres tenemos que hacer este ejercicio de interpretación. O sea, no podemos irnos al método de interpretación literal, sino que cuando yo veo hombre, tengo que ver si ese derecho en específico me incluye o no me incluye. Como hombre no hay problema. Si dice que es un derecho de las mujeres pedir una licencia de maternidad, el hombre sabe que no está incluido, que es un derecho de maternidad. Ahora, ahí está la licencia de paternidad, ¿no? Pero no es decir, si habláramos de los derechos, por ejemplo, del hombre, o la historia del hombre, tenemos que identificar como mujeres si nos incluye o no, en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, aquí en estas construcciones vamos viendo que nuestro sistema jurídico, pues obviamente está reflejada la forma de pensamiento. O sea, este código de Napoleón y este código, ¿qué era lo que refleja? La forma de pensar, de cómo controlar, y una forma sumamente machista, una visión masculina que no solo deja fuera a la mujer, sino que la subordina, ¿no? A partir del lenguaje jurídico. Entonces, cuando hablamos, te digo, del lenguaje incluyente y de las demás formas, cada lengua tiene sus propias reglas, y el lenguaje, o el castellano en particular, pues tiene sus formas también en femenino, y la propuesta es esa, usar esas formas también en femenino para nombrar y para visibilizar. Muy bien. Oye, Adri, y por ejemplo, considerando todo esto, reflexionando sobre todo esto, lo que nos has dicho de procesar de que hay una diversidad y hay que aceptar una diversidad, y que eso debe de incluir también en las palabras que utilizamos al expresarnos, fue que tú y tu esposo consideraron crear isonomía. Cuéntanos. No, mira, ¿cómo creamos isonomía? Yo trabajé en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos hace algunos años. Yo era la directora de capacitación. Y entonces, la verdad es que de repente yo me sentí como que medio maniatada, porque de repente llegó un momento en el que
yo sentía que había cosas que me decían, oye, Adriana, es que pues no las puedes decir, ¿no? Y de repente, o sea, me dieron mucha libertad en su momento de hacer muchas cosas y de poder ejercer, pero sentí que institucionalmente de repente como es una institución noble, sirve mucho, pero yo quería hacer más, ¿no? O sea, quería hacer más que institucionalmente pues ya no me quedaba. Entonces dije, bueno, muchas gracias, bye, renuncié y dije, bueno, eh, voy a crear Isonomía. Y para esto yo ya había conocido a Jorge justo en el Museo de Memoria y Tolerancia, y entonces yo lo había invitado para algunos temas que él traía no me acuerdo qué fue el curso, ni me acuerdo ya del curso, escenarios de la criminología en México. Entonces comenzamos a dialogar sobre el tema y de ahí surge la idea. Yo dije, bueno, me salgo y cómo puedo llevar esto, cómo puedo seguirlo haciendo, pero que tenga acceso a otras personas, ¿no? Y de repente que no sea tanto la fachada institucional en donde de repente te dicen, oye, pues dame un curso y dame una constancia ya de 2 horas, ¿no? Y ya salen mis policías bien formados en derechos humanos, ¿no? Y ojo, no quiero decir que no sean necesarias las instituciones, sirven de mucho, son importantes, pero también la sociedad civil juega un papel bien importante. Y entonces yo probé las mieles de las instituciones, me gustaron, es útil, creo que hice lo propio, pero también me gustó contribuir desde la parte de la sociedad civil y en Jorge encontré esa mancuerna y dije, vamos a crear Isonomía. Y la idea de Isonomía fue crear no solo el tema del uso, no solo comenzar a hablar de temas del lenguaje incluyente, ¿no? Sino de abordar los temas, de hecho se llama Isonomía, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos Humanos, de empezar desde lo más básico, es decir, eres humano, eres humana, entonces tienes derechos y en tu lenguaje, en lo coloquial, que tú puedas incorporarlos y que tú puedas conocerlos. Hay instituciones, por supuesto, defensoras, promotoras, ¿no? Protectoras de los derechos humanos, por supuesto, pero tratamos de que sea algo cotidiano, ¿no? Que la persona pueda identificar qué herramientas tiene. Cualquiera tiene acceso a una constitución, cualquiera tiene acceso al internet y estos medios. Y hemos encontrado, por ejemplo, en el tema del lenguaje incluyente, una herramienta. ¿Para qué? Para visibilizar la diversidad, una herramienta en la que está al alcance de los niños, alcance de cualquier persona, de cualquier grado académico, y son herramientas que tienes y en la medida le apostamos a la conciencia, ¿no? Le apostamos a la reflexión, le apostamos a cuestionar, qué es lo que tratamos de hacer en Isonomía. Entonces, no tratar, digo, no es que no haya temas profundos, hay veces que nos dicen, oye Adriana, fíjate que no sé, en específico para el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos un grupo de doctores que quieren abordar esto, pum, por supuesto, pero la idea es que cualquier persona pueda conocer sus derechos y conozca las herramientas para hacerlos valer. Y en el lenguaje incluyente encontramos una herramienta poderosísima en lo cotidiano. Curiosamente, la violencia simbólica es violencia, pero no la sentimos como violencia. ¿Sí? O sea, estamos tan acostumbradas, digo, no todos los días tenemos una constitución en la mano, no todos tenemos un código penal, no todos o todas sabemos de leyes, no todas o todos tenemos No un todos abogado. tomaron clases de civismo. También, pero todas las personas tenemos una forma de comunicación. Entonces, y digo, todas las personas tenemos una forma de comunicación pensando en que sí tenemos el lenguaje incluyente para las personas hablando de forma oral escrita. Hay quien de repente ha preguntado, oye Adriana, o ahí recordarán en los mensajes de Andrea que alguien le decía, pues si quieren ser incluyentes, ¿por qué no enseñan lengua de señas? O no, o sea, ¿por qué no? Pues enseñan lengua de señas o Por enseñan favor, braille. sí, ¿qué argumento? Es que yo veía eso y era como, Y así somos incluyentes. Algo que tenemos que entender es que de repente pensamos en inclusión y pensamos en discapacidad, ¿no? Entonces, no, sí es una parte, pero no es del todo. O sea, cuando hablamos de lenguaje incluyente, les decía que la ONU lo define así, me gusta mucho cómo lo nombra, y dice lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. Y su aplicación dice que es una manera de expresarnos de forma oral o de forma escrita. No incluye la lengua de señas, pero esto no significa que estemos discriminando. La lengua de señas tiene sus propias reglas. Pensemos como en un idioma. Cuando hablamos de lengua, pensemos en un idioma. Lengua española, el inglés, es una lengua, es un idioma, el francés, y la lengua tiene sus propias reglas. Entonces, el lenguaje inclusivo en cuanto al género español responde a una necesidad específica, y es el tema basado en la discriminación por género. Pero esto no significa
que no se incluya a las personas, ¿no? O sea, las personas, sino que tienen su propia forma, su propio código para comunicarse y es su lengua de señas. Es decir, no está peleada una cosa con la otra, no aplican las mismas reglas. Es decir, no necesariamente por yo a lo mejor conocer, por ejemplo, les comentaba yo, mi abuelito era una persona sorda, y yo no aprendí lenguaje de señas, pero entonces yo le hacía dibujitos, ¿no? Para poderme comunicar y algunas letras, ¿no? Que yo de repente le decía A, B, C, pero no sabía yo utilizar lengua de señas. Entonces, pero el no saber lengua de señas no significa que estés discriminando a la otra persona necesariamente, porque no tiene que haber una discriminación conforme a su discapacidad. Esa persona puedes discriminarla a lo mejor al referirte en ella y puedes discriminarla en cuanto a su género, independientemente de su discapacidad. Entonces, el lenguaje incluyente tiene de fondo el sexismo, lo que combate es el sexismo, no que combate, trata de visibilizar el sexismo y evitar la reproducción de estereotipos a partir del lenguaje y que tiene que ver con el género. Entonces, es otra forma de incluir. Son dos formas distintas, pero atienden a necesidades distintas. Aquí estamos atendiendo a una discriminación basada en el sexo, basada en el género, que tiene que ver con androcentrismo, que tiene que ver con sexismo. Y la lengua de señas es una lengua como el español, pero que se utiliza para personas que tienen una discapacidad auditiva, por ejemplo. No sé si me explico. Entonces, no es que, ¿por qué no usan en lugar de la otra? Porque cada una tiene sus reglas distintas, porque atienden a necesidades diferentes. Ahora, también esto que te decía, no necesariamente porque tú digas las y los, o sea, por ejemplo, puedo decir, ¿no? A ver, las niñas y los niños que nos están viendo, o las chicas y los chicos que nos están viendo, no sé, trabajan como negros todos los días. ¿Te das cuenta? O sea, el lenguaje incluyente no tiene solamente que ver con cambiar con una O con A O. ¿Cuál es el error o la expresión aquí discriminatoria que estoy utilizando? Porque estoy cambiando el A solo, estoy siendo incluyente, estoy incluyendo a las personas, a los hombres y a las mujeres que nos están viendo y que todos los días trabajan como negros para vivir como ricos. Estoy siendo incluyente. Los y les personas que nos están viendo para trabajar como negros. Claro, hay racismo, ¿no? Ahí. Exactamente. A través del lenguaje también expresamos racismo. Entonces, el lenguaje incluyente sí tiene que ver con esta regla, por ejemplo, con el desdoblamiento. Desdoblo para incluir los para visibilizar les. Pero tiene que ver también con estas expresiones. No es solo un cambio de letra. Entonces, si te das cuenta, el tema del lenguaje incluyente primero se clava aquí, en pensar, para poder utilizar las herramientas del castellano, en este caso, y para poder transmitir una idea libre de sexismo, libre de discriminación, libre de racismo. Entonces, pasa por ahí. Pasa primero por una idea de conciencia, de visibilizar, de respeto de la dignidad de las otras personas, sí del género, pero también aquí ya estamos hablando de interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, bueno, si una cosa es el género, pero además súmale el género y si eres indígena o tu color de piel, etcétera. Entonces el lenguaje incluyente es muy amplio, pero pasa por una idea, no es solo el desdoblar con los artículos, los, les, sí es una parte y es una herramienta, pero algo que te vas a encontrar en todos los manuales que lean es que estas herramientas se combinan. Es decir, una misma idea que yo quiera transmitir, puedo decir, por ejemplo, las personas, les enviamos un saludo a las personas y les agradecemos la presencia de las personas que nos están viendo hoy o que nos acompañan, ¿no? En esta charla. Y también puedo decir, esta misma idea, puedo decir, las jóvenes, les jóvenes que nos están mirando. Entonces ahí estoy desdoblando. De hecho, una de las recomendaciones de todos los manuales es no usar en exceso el desdoblamiento, que puede sonar cansado, pero no es que esté mal, es que hay que buscar formas de cómo decir lo mismo, pero no transmitir ideas de discriminación ni de desvalorización respecto a las otras personas conforme a su género, ¿no? Ni tampoco en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, por su discapacidad o por su color de piel. Entonces, por eso te decía que el lenguaje es solo una herramienta que trata de visibilizar y que pugna por... Ahora, también el lenguaje inclusivo es una forma de visibilizar,
pero también es una forma de transmitir estereotipos. ¿Cómo hemos aprendido eso de que los hombres no lloran? No te decían cuando no llores como niña, ¿no? Puto si llora. Las Y entonces misoginias. el puto, ¿no? Con la connotación de, bueno, se asemeja a algo femenino, entonces, como es algo femenino, ¡fum!, se desvaloriza. Entonces un hombre afeminado, ¿qué te pasa? Va a ser objeto de insultos, de ofensas. Entonces, estas expresiones es lo que se tiene que visibilizar. A eso tiende el lenguaje. Siempre digo, piensa incluyente. Si piensas incluyente, vas a poder hablar incluyente. Y no tienes que aprender otro idioma, no tienes que ir a otra escuela. En tus propios recursos vas a poder hallar muchas posibilidades de poder lo mismo, pero necesitas pensarlo. Y entonces creo que el tema del lenguaje incluyente pasa primero por esto, por tener una conciencia de la diversidad, del respeto de las personas a partir de su dignidad, que además es el sustento de los derechos humanos, todos los demás. Ahí yo quería hacer esa observación que la escuché en el curso que diste en el Memoria y Tolerancia sobre cuál es el derecho que nos tendría que dar este entendido de que tenemos que garantizar que las personas sean nombradas. ¿En dónde lo podríamos colocar? Si buscamos ya ahora sí de la Constitución, en un tratado internacional, o sea, ¿en dónde vendría este derecho a ser nombrado o nombrada o ser una persona considerada, ¿no? ¿Por qué tendríamos un marco de derechos para ello? Bueno, el derecho a ser nombrada o nombrade, como tal, no lo vas a encontrar. Si tú lo pones en la Constitución, no. Pero la Constitución política, por ejemplo, en nuestro caso, abre una serie, ¿no? O establece una serie de derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales son para las personas. ¿Y yo cómo me vuelvo una persona? Cuando te nombran. O sea, ¿cómo existo yo para el Estado? O sea, ¿cómo yo puedo acceder a todos esos derechos? En el momento en el que me nombran y me dan mi acta de nacimiento. Por eso digo, el primer derecho que tenemos es el derecho a ser nombradas, nombrados, nombrades. Si yo no tengo un nombre, yo no existo jurídicamente. El nombre es un atributo de mi personalidad. ¿Por qué un atributo de mi personalidad? Un hecho biológico, pues Adriana nace y listo. No, nace, ya. ¿Quién nace? ¿Quién sea? Pero cuando le pongo un nombre, la voy a individualizar, la voy a identificar, la voy a presentar, y entonces tengo tu acta de nacimiento, y entonces con esa acta de nacimiento yo tengo mi derecho a todos los demás derechos que incluye la Constitución. Ya cuando yo tenga mi mayoría de edad, bueno, me vuelvo una ciudadana. Por mucho tiempo las mujeres no teníamos derecho a esta ciudadanía. Por ejemplo, te decía, ¿no?, en la fundación del Estado romano, la mater familias. La mater familias no tenía derecho a tener posesiones, bienes, a heredar, a decidir cuántos hijos tener. Tenía que tener hijos para que pudiera pasar el patrimonio. Hoy, si tú tienes, digo, tócame, ojalá no sea pronto, ¿no? Pero si vas a acceder o vas a promover un juicio, por ejemplo, sobre bienes, son importantes tus apellidos porque también te van a individualizar. Y por eso los apellidos tienen esta línea paterna que tú dices, porque la transmisión de los bienes eran a partir de quien los poseía, que eran los varones. Para yo poder tener personalidad tenía que depender de un varón que me diera su apellido. Si no, no tenía acceso a manejar yo el dinero. Por eso también esta costumbre, ¿no?, del hombre que provee, el hombre lleva la casa y la mujer administra, pero el hombre es el que sale. Eso no es nuevo. Pero entonces, este derecho a ser nombrada que me va a individualizar, va a decir Adriana, pero ¿cuál Adriana? Ah, pues Adriana Ríos, Irra, que viene, ¿no?, de la familia tal, ¿no?, y va a poder heredar, etcétera. Y además que ese primer derecho a ser nombrada es el que abre la pauta para todos, o la posibilidad pone la cama para yo poder ser beneficiaria de todos los otros derechos que mi Constitución. Y ahora, con la reforma constitucional de 2011, que habla el bloque de constitucionalidad y en el que también se abre a los derechos que los tratados internacionales reconocen y de los que también somos beneficiarios. Pero para poder ser, necesito existir, no biológicamente. ¡Ay, qué bonita gato! O gato. Me encanta. Entonces, para yo poder existir jurídicamente, o sea, puedes existir biológicamente, pero tu existencia al mundo jurídico como ciudadana, como ciudadano, es a partir de que se te nombra. ¿Y qué es el nombre si no una palabra? Es más, hasta desde el nombre viene esta diferenciación sexual. Hay nombres para mujeres
y hay nombres para hombres, por ejemplo. Pues Y imagínate. hasta te exigen en algunos registros que les pongas nombres sencillos. De niña. De niña, de O- niño, así, Exacto. identificables de niña y de niño. Ahora, Es fíjate, incomodísimo. esta diferenciación sexual, o sea, a lo que voy es, no es que esté mal, sino que es limitada, es lo que quiero decir, ¿no? Excluye. Sí. Cuando antes, ¿no? Que dices, bueno, a ver, nace, ¿no? Y te colgaban así de los pies, ¡ay, le cuelga por ahí, ¿no? Algo, niño, lo sacudo, no le cuelga, es niña. Lo sacudo, oye, como que le cuelgo, no le cuelga, ¿qué es? Señora, señor, elija, pues no sabemos qué es, ¿no? Pero tiene que meterlo como hombre o como mujer. Nada más le advierto, no va a poder tener hijos, pero usted edúquelo. ¿Y cómo le voy a educar? Le voy a poner falda, le voy a poner, no, pues quiero que sea niño. Y entonces las personas intersex, pues la dejamos fuera. Que justo aquí de los comentarios que teníamos, porque ya estamos en la orilla del tiempo, porque Ay, déjame, ¿por qué? que ha habido muchos comentarios. Me quedan aquí pendientes de Arges Mancebo que nos estaba observando y platicando sobre lo que habla la RAE. También aquí alguien puso Jocelyn Freya, que mi pareja está súper en contra del lenguaje, pero es porque ella antes era bi y yo soy trans. Se pone súper mal por el lenguaje inclusivo. Yo ahí no entendí que tenga que ver la orientación sexual. Ilse Elena nos puso que solo consideraba legítima a las personas intersex en el derecho a no ser catalogadas dentro del binario, aunque sí puso un poquito más amplio su comentario y al final dice que no está convencida de los argumentos hasta ahora dichos. Lo peor del caso es ver cómo en los diarios digitales usan datos falsos sobre la aceptación del llamado lenguaje inclusivo. Basta ver las notas al respecto y justamente del tema de Andra, compañere, en donde los pseudoperiodistas decían que cierto personaje reaccionaba mal ante esa situación y según ellos lo tunden, por ello en las redes sociales habrá que estar ciegos o ser un auténtico zafado de la realidad para no darse cuenta que la mayoría de las reacciones eran de desagrado. Claro que yo pienso, aquí agregaría que en las redes sociales es más fácil lanzar las cosas y ocultarse en o lanzar lo primero que pienso con mensajes de odio. Y bueno, ya aquí dice Lía Palas, intersexual no tiene nada que ver con el género no binario. Cuesta trabajo responder con tantos conceptos tan mezclados o malentendidos. En fin, Entonces, y esos han Daniela sido nos dice que hace falta una segunda parte. Y hay que hacer una distinción importante que creo que no he hecho la puntualización. Una cosa es el género gramatical y una cosa es el sexo. Entonces, en castellano, cuando nos referimos, cuando utilizamos el género gramatical, como te decía, por ejemplo, cuando usamos, puede ser en femenino o en masculino, para denotar a las cosas, ¿no? Y no tenemos problema, y utilizamos, pues, la mesa, el carro, no hay problema. Y no necesariamente, ahí no tenemos el problema con el sexo. El problema es cuando se utiliza para, o la disputa viene cuando lo utilizamos para nombrar a las personas, por eso que hablábamos al principio. Entonces, cuando se hace la distinción del género gramatical para denotar a las cosas, te decía que, bueno, tenemos el masculino y también podemos utilizar la forma masculina y la forma femenina, pero cuando se utiliza para denotar a las personas, ahí sí el género gramatical puede coincidir con el sexo de las personas. Entonces, con este sexo inicia así la disputa, primero binario, hombre y mujer. Entonces, no estamos hablando ahorita de temas de género necesariamente, sino con esta división sexual inicial de hombre y mujer. Entonces, aquí es cuando el masculino genérico, el masculino gramatical corresponde con el sexo de la persona en masculino. Por eso tú dices, yo soy hombre, a mí me gusta que me digan él. Yo soy mujer, ¿no? Mi sexo, y mi género gramatical me gusta que se refieran en femenino, ¿no? La señora, por ejemplo. Entonces, esto que comentaba de las personas intersex es cuando empezamos a ver esta diversidad y de decir, querer todo encajonar en ser hombre o en ser mujer.
Y el lenguaje así, me refiero a hombre o refiero a mujer, por eso te decías, ¿cuándo empieza a surgir este cuestionamiento de la E? De qué pasa con quien no se identifica. Y cuando entramos más profundo, entonces, a temas no solo de sexo, sino a temas de género. Y hablando del género o mirando el género como esta interpretación cultural de la diferencia biológica. Y entonces aquí empezamos a observar el tema de la E, de romper con este binarismo sexual, por ejemplo. Entonces, a mí me interesa mucho o me llama mucho la atención, para ir cerrando, estos argumentos, me gusta cuando alguien dice, es que yo no me gusta. ¿Por qué lenguaje incluyente? Porque sabes que cuando tú abres las redes sociales también y tú te das cuenta en los textos, cuando se está normativizando el lenguaje, y entonces empezamos a ver. O sea, no es una discusión novedosa, pero las mujeres ya nos nombran. Y es una corriente, no son cambios que se van a dar de un día a otro, pero comienzan a incomodar. Pero si tú te das cuenta, esta incomodidad o estas personas que se siguen resistiendo, en algún momento, independientemente de su resistencia o no, jurídicamente tenemos un fundamento. Es el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la no violencia, vivir una vida libre de violencia. Y esta forma de exclusión es una forma de violencia simbólica, cuando invisibilizamos y subordinamos a las mujeres y a la diversidad a partir del lenguaje. Y es una forma de violencia que hemos aceptado, que hemos naturalizado y que no la vemos a lo mejor como forma de violencia, pero es violencia. Inclusive apenas se acaba de incorporar este año en la Ley General de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia, se reconoce ya jurídicamente como la violencia simbólica. Hay mucho que trabajar todavía ahí, pero esto de que incomoda y de que ya haya personas diciendo, es que no estoy de acuerdo, es súper interesante, porque entonces abre a la discusión, ¿no? O sea, abre la posibilidad y esas personas las estás obligando a mirar, ¿qué? Esto. Por eso la E como reclamo, por eso el pedir que me nombren de tal forma, por eso el escándalo, ¿no? Por eso este reclamo social de querer ser nombrada y querer que me digan. Y entonces se está logrando ya algo, ¿qué? Que nos miren. Porque el uso del lenguaje incluyente es visibilizar. Y cuando alguien te mira y te dice, no estoy de acuerdo, ya te está mirando. Y eso ya es ganancia. Y a partir de ahí podemos generar diálogo más rico y podemos seguir discutiendo y buscar más y mejores formas de la discriminación. No es la única, de evitar la discriminación. No es la única forma, pero sí es una herramienta al alcance de todas las personas. Sí es una de las muchas formas. Hay mucho que hacer todavía, pero es una forma útil y que comienza a tener efecto. Cuando te están mirando, aunque sea para criticarte, es que ya está la discusión. Por algo está la discusión en la mesa, por algo está incomodando y eso ya es ganancia. Pues muchísimas gracias, Adriana, por haber estado hoy aquí. Ha sido muy provocador el tema, por eso ha habido muchos comentarios y aquí ha habido, aquí como nuestro público es diverso y LGBTIQANB, entonces ya luego salió el de, pero una cosa es sexo, otra cosa es orientación sexual, claro, otra cosa es identidad de orientación, género, exacto, otra cosa es expresión de género y por supuesto que todo eso vamos a seguirlo dialogando. Les invitamos a que estén aquí siempre escuchando este programa, viendo este programa los lunes. Identivarias está siempre a las 7 y por Violeta Radio estamos en repetición. No nos dejen de escuchar en el 106.1 del FM a las 12 del día, en la página de Violeta Radio a las 7. Y pues nos despedimos. Adriana, nada más tu contacto, si nos lo dices velozmente. Sí, claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales como Isonomía, así en Facebook, también en Twitter y en Instagram, así como Isonomía. Muchísimas gracias y pues saludo a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Pues muchos saluditos a todas, todos, todes. A Lu, a Lía y Daniela Solís. Y pues muchas gracias, Judith y Chantal. Gracias, muchísimas gracias Adriana, por echar luz sobre este tema, ¿verdad? Y yo pues solo me quedaría como persona no binaria en estos comentarios a decirles a la gente, pues miren, yo tengo 40 de años y cuando empezó todo este merengue del compañere, pues después de una semana sí empecé a sentir y a sopesar fuertemente si el seguirse visibilizando era la idea o no. Y tengo pues una formación y tengo una sensibilización y sé de derechos humanos y todo, y aún así me pegó. Entonces no quiero pensar
¿no? Todas estas personas que están de pronto tirando odio, que están invisibilizando, que dicen que les molesta. Bueno, esas personas también tienen hijos, también tienen sobrinos, también tienen vecinos, tienen personas jóvenes a su lado que van a escuchar estas expresiones. Entonces yo invitaría sobre todo al público, ¿no? Hoy en esta parte que decía Adriana de vamos a repensar qué es lo que estamos diciendo, por qué me está molestando, qué es lo que está... Vamos a pensar también qué es lo que estoy expresando y a quién va a ir a romper. Mis expresiones de odio, mi atorón acá, a lo mejor si lo paso y lo proceso otro poquito, vaya a ser que le salvo la vida a alguien, vaya a ser que le mejoro la vida a alguien. Muchísimas gracias, Adriana, por todo tu conocimiento. Gracias a ti, Chantal. Gracias, Adriana, por hacernos reflexionar y dejarnos esa tareita, ¿no? De realmente pensar por qué nos molesta y realmente entender de dónde vienen todas las oposiciones. Muchas gracias, Paul, Chantal, gracias. Pues nos Judith, encontramos gracias. aquí Bye, el bye. siguiente lunes. Hasta la próxima. Bye.